Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por un día más para accionar en este presente, en este tiempo maravilloso del mes de julio, ya rumbo a su última parte. Damos gracias por tener este tiempo de relación con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Gracias a Dios le damos y damos comienzo, ¿no es cierto?, a nuestra hora de discipulado, el tiempo que el Señor nos ha permitido estar, ¿no es cierto?, iluminando nuestra mente para seguir adelante en la época que estamos. Año 2020, primeras horas de la tarde, ya rumbo al final del día, con la ayuda del Señor, queremos estar dispuestos y estar en este tiempo, ¿no es cierto?, en esta vida que es cristiana que vamos llevando con la ayuda del Espíritu Santo, dispuesto como en la vida cristiana es necesario estar, ¿no es cierto? Así que, y a través de la parte de la enseñanza de la Biblia, ¿no es cierto?, como nos enseñan cada día nuestros mayores espirituales y que nosotros vamos a enseñar, después de esto vamos a enseñar a los que vienen, ¿no es cierto?, a los que están viniendo, a los que se acercan para conocer a Dios, para que ellos estén dispuestos, que estén disponibles como estás vos y estoy yo en esta época sin condiciones, ¿verdad? El Espíritu del Señor me dice que usted está dispuesto y que usted también está disponible y que sin condiciones lo realizamos. La vida cristiana significa esta actitud, ¿no es cierto? En la vida cristiana no siempre quienes están dispuestos están disponibles, ¿no? Muchas veces sucede esto, no siempre acontece estas cuestiones. A veces están dispuestos, pero no estamos disponibles. Otras veces estamos disponibles, pero no tenemos la disposición. Y gloria a Dios porque también están las otras personas que están dispuestas, disponibles, pero también tienen condiciones. Es tremenda todo esto. Así que bueno, que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, varones y varonas del Señor, que Dios nos ayude a que estemos, ¿no es cierto?, en este tiempo de Dios, porque Dios está llamando, ¿no es cierto?, a un ejército, ¿verdad?, de mujeres y de hombres y de mujeres que estén dispuestos y disponibles sin condiciones para tomar el compromiso con Dios hasta las últimas consecuencias, ¿no?, para defender, ¿no es cierto?, los valores que nos van enseñando día a día, los valores cristianos. Ahora, ¿qué significa, Pastor Juan, comprometerse? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es la cuestión? Y comprometerse es, en verdad, es una obligación que uno contrae, ¿no es cierto? Se pone en acuerdo, ¿no es cierto? Digamos como antiguamente se usaba mucho, tu papá y tu mamá o los abuelos, lo que nos antecedieron en otro tiempo antes que ahora, ellos daban la palabra y con la palabra que ellos daban era como un sello, un documento, ¿no es cierto?, de lo que iban a cumplir o contraer, ¿no es cierto?, alguna cuestión, alguna obligación. Daban la palabra y era suficiente. Yo me acuerdo, ¿no es cierto?, de esos tiempos. Me acuerdo cuando mamá me mandaba a hacer los mandados, acá en la ciudad, ¿no? Es en la ciudad de San Martín. Yo vivía ahí por muchos años y me mandaba al almacén y iba con una libretita. Mamá había acordado con el dueño del comercio que como es que con la libreta pagaban cuando cobraba mi papá. Y un día me acuerdo que me dijo este hombre, no, dice, llevo solamente las anotaciones para saber los valores de cada día que gastó tu familia, Juancito me decía. Pero con tu mamá, dice, con tu viejo no hay problema, dice, ellos me dan la palabra que en cuanto cobran, saldan la deuda y ya está, no había problema, ¿no es cierto? Y la palabra era como un documento, ¿no es cierto?, en esa época. Convenio quiere decir un convenio entre una o más personas, ¿no?
por una causa común. Ejemplo lo que estoy diciendo recién. Y bueno, en la actualidad esta cultura se perdió, ¿no es cierto? El compromiso ya no existe casi. Se está perdiendo, ¿no es cierto? Hasta a veces, no solamente en la calle, ¿no? En la parte secular, ¿no? Usted ve que se evita el compromiso matrimonial, ¿no es cierto? Digamos que en el día de hoy muchos están de acuerdo con convivir, nada más, hasta ahí, ¿viste? Hasta ahí llegó mi amor, como dijera el mundo, ¿no? Se evita el compromiso matrimonial. Digamos que en este tiempo la palabra vale poco y nada, ¿no? Y aún la palabra vale poco y nada y a veces los documentos firmados tampoco valen. Fíjese usted, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo en la época que estamos. Pero tenemos que marcar una diferencia, ¿no es cierto?, en el compromiso. Porque en el compromiso de la iglesia, en el compromiso que tenemos espiritualmente con el Eterno, van a mostrar, ¿no es cierto?, las características de un líder, de una persona que ya está en el camino, que ya está, como usted, como yo, dispuesto, disponible, no tenemos condiciones, ¿no es cierto?, vamos para adelante con todas las cosas. Estamos en una causa de que hemos contraído una obligación, ¿no es cierto?, con el Señor. Le hemos prometido seguirle y servirle hasta que nos llame a su presencia. Así lo dijimos cuando fuimos a las aguas del bautismo, usted se recuerda, yo también, y bueno, tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa diferencia, ¿no es cierto?, que hay con el mundo. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a todo esto y veamos cómo y a dónde nos conduce un compromiso serio, ¿no es cierto? Y hay distintos niveles. Yo estaba hablando con el Espíritu Santo y por las Escrituras me revela, ¿no es cierto?, que hay niveles de compromiso que son diferentes. Hay algunos que tienen el compromiso basado solamente, ¿no es cierto?, en la posición que está teniendo la persona. Estoy hablando ya de los líderes de usted, estoy hablando de usted, de mí, estoy hablando de los distintos niveles de compromiso de las distintas iglesias por las cuales vamos predicando, tratando, ¿no es cierto?, de aprender cada día un poco más, tener un poco más de luz sobre todos estos asuntos para poder marcar esa diferencia en los que van, ¿no es cierto?, llegando a los caminos del Señor y que van a ser los que nos van a relevar en el momento oportuno, de acuerdo al Espíritu Santo los vaya, ¿no es cierto?, teniendo con ellos propósitos divinos. Sabemos que vienen personas en estos momentos y en los tiempos venideros, hasta que el Señor venga, van a venir personas nuevas que van a necesitar ser enseñadas. Y usted está llamado ya para enseñar, porque usted y yo estamos dispuestos, estamos disponibles y no tenemos condiciones, ¿no es cierto? Así que vamos haciendo lo que el Señor nos va marcando día a día. Y esta es la diferencia que tenemos que marcar, ¿no es cierto? Y para marcar la diferencia hay que comprometerse. Y esto es lo que hicimos usted y yo. Vos hiciste un compromiso con el Señor y lo estás cumpliendo y gloria a Dios por esto. Yo doy tanta gloria a Dios, hermanos, por el compromiso en las cuales te viste. En la vida cristiana no siempre quienes están dispuestos están disponibles, no siempre sucede así. En otras oportunidades vemos que hay gente que está disponible pero no están dispuestas. Y hay otras que están dispuestas, están disponibles pero tienen condiciones también. Así que en este tiempo el Señor que está llamando un gran ejército de hombres y de mujeres que estemos sin condiciones para tomar el compromiso con Dios hasta el último, ¿no es cierto?, hasta el último momento, para defender lo que hemos creído, ¿no es cierto? Y así que, perdón, vamos a ver a dónde nos conduce, ¿no es cierto?, si tomamos este compromiso en serio. Hay mucha gente, primeramente, el nivel de compromiso, ¿no? Hay gente que va a tomar su compromiso basado en la posición o en el cargo. Si esta, digamos, es la forma más básica del compromiso. Dura mientras dura el cargo la persona. Si la persona tiene un cargo, ¿no es cierto?,
queda, ¿no es cierto?, ahí, porque tiene un cargo. Y cuando el cargo terminó su tiempo, porque los cargos en la iglesia no se maneja como en el mundo, en la iglesia se maneja, ¿no es cierto?, mientras uno se está comprometido y, ¿no es cierto?, y tiene una posición, tiene un cargo dentro de la misma, tiene que durar, ¿no es cierto? Y cuando se terminó la temporada, porque el Espíritu Santo o determinó, eligió a otra persona, ¿no es cierto? La persona queda en la iglesia o se termina, ¿no es cierto?, el compromiso por la cual tenía que haber marcado la diferencia, ¿no es cierto? Y bueno, sucede en algún caso que la forma más básica es el compromiso basado en la posición, en el cargo que tiene la persona. Hay otro compromiso que está basado, ¿no es cierto?, en las relaciones que uno tiene dentro de la iglesia. A veces se entablan relaciones basadas en una buena comunicación, donde hay un trato más cercano, las personas pasan a ser importantes, ¿no es cierto? Pasan a ser importantes y pasan a ser encima del compromiso de Dios, las personas. Nunca te olvides que tú y yo nos hemos comprometido con Dios, tenemos que seguir adelante, estemos en un cargo o no lo estemos, pero sigamos en una buena relación, comunicación con las personas que tenemos que atender, con las personas que debemos asistir, por las personas que debemos acompañar. El líder es una persona llena de fe, llena de virtud, ¿no es cierto? Es una característica de tu persona, es una característica de la mía. Tenemos que añadir a la fe, ¿no es cierto?, virtud. Y entonces, las cuestiones que nosotros tomamos con Dios, las tomamos con Dios. A veces las personas que tenemos buena comunicación o entablamos unas relaciones, ¿no es cierto?, más cercanas, y pasan a ser más importantes estas cuestiones con las personas que el compromiso que tomé con Dios. Así que hay compromisos que se basan, ¿no es cierto?, por las relaciones. Me llevo bien con tal, con el otro, con fulano, con mengano, pero lo importante es saber siempre, lo más importante que vos y yo tenemos que saber es que por encima de todo, de toda relación interpersonal que tengamos con las personas, nosotros tenemos un compromiso con Dios. Entonces ya podemos ver otro compromiso que está basado en los resultados. Quiere decir, por ejemplo, que mi continuidad en mi cargo depende de los resultados de mi esfuerzo. Y a veces hay gente que, por ejemplo, en una iglesia determinada está trabajando y la persona va a continuar, ¿no es cierto?, según los resultados que hubo. Y si no hubo los resultados esperados, por ahí la persona quiere probar en otro lugar, en otro ministerio, donde haya más frutos. Y entonces es un compromiso que se basa en los resultados. Fíjese usted que, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no es cierto?, la palabra profética de más segura, y uno de los profetas que me encantan es el profeta Jeremías, ¿no? Me encanta a mí el apóstol San Pablo para el nuevo tiempo. Y vemos que muchas veces no se encontró el resultado deseado. Pero el líder, tú y yo tenemos que tener dominio propio, ¿no es cierto? Porque el compromiso no está basado en las relaciones que podamos tener entre los hermanos. No está basado solamente en los resultados. Y la continuidad en mi cargo depende de los resultados de mi esfuerzo también. Porque el líder, ¿no es cierto?, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la que está, ¿no es cierto?, escalándole esta cuestión, una de las cosas que tenemos es que tenemos un dominio propio, es la característica que nos va a sostener en la época que estamos, la característica de un líder que tiene dominio propio, porque el ser humano está lleno de emociones,
de pasiones y deseos que deben ser controlados a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Por eso tenemos el dominio propio. La persona que tiene dominio propio aprende a decir no. Digamos, no se deja seducir, no se deja inclinar por los deseos desordenados de la carne. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio. Entonces, esa fuerza del interior que viene del Espíritu Santo te ayuda a controlarte en todos los impulsos que son carnales. Gloria a Dios que tenés dominio propio, gloria a Dios, y esto lo vamos a poner en marcha en cada momento, ¿no es cierto? Porque en realidad el conocimiento hay que añadirle dominio propio también, ¿no? Añadimos a la fe, le añadimos virtud, dice la Biblia, pero también a ese factor, ¿no es cierto?, de conocimiento tenemos que añadirle el dominio propio. En realidad, este va a ser un factor para nosotros de tener un buen administrador y ser un buen administrador de nuestra vida mientras estamos en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios porque tienes un compromiso, ¿no es cierto?, de disponibilidad y estás dispuesto sin condiciones. Gloria a Dios. Yo me encanta de tratar con vos en esta tarde tan maravillosa de discipulado, de tener un poquito más de luz de la que teníamos hoy, para tener un poquito de luz mayor en este día y en los días venideros. Así que el compromiso, ¿no es cierto?, son los que dejan marcas. A mí me encanta mi pastor, me encanta mi líder, me encanta la persona que somos, nos asociamos para seguir sirviendo al Señor y ayudar a las personas, ¿no es cierto? Ser como la iglesia nuestra lleva como nombre aquí en la tierra de los vivientes, como el buen samaritano, ¿no? Así que nosotros pasamos a ser hombres y mujeres que se basan en el propósito y en la visión de Dios. Son los que vamos a dejar marcas. Digo en esta mañana que vas a dejar marcas en muchas personas. Muchas personas están viendo cómo tú actúas, qué clase de dominio propio tienes, la virtud que hay sobre ti, ese don de Dios que hay sobre ti, la gracia que Dios puso en ti, sí, en ti. Y esto va a dejar marcas en muchas personas. Cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando ya se pase lista, vamos a dejar marcas en muchas personas, porque tenemos un compromiso basado en el propósito y en la visión de Dios. Así que esta presente dedicación que tenemos y la visión permanente y el trabajo duro, ¿no es cierto?, que hay que realizar, quiero decirte que se está desarrollando, ¿no es cierto?, en tu ministerio. Y que el Señor me dice en esta mañana, en esta tarde, que estás muy bien vigilado con tu vida. Tu vida está siendo brillante sin que tú lo notes y que no permites que las pequeñas cosas que nos puedan suceder en forma diaria te puedan llevar, ¿no es cierto?, a la destrucción o al quedarte sin ánimo. No te lo puede hacer. El Señor me dice que si te seguís enseñoreando de tu espíritu, escucha bien ahora porque estoy profetizando, si sigues manejando tu espíritu, sos más fuerte que el hombre fuerte que toma una ciudad. Que el hombre fuerte que toma una ciudad, dice la Biblia, ¿no es cierto? Capítulo 16:32, ¿no es cierto?, de los Proverbios. Dice que el hombre que se enseñorea, la mujer que se enseñorea de su espíritu, que maneja su espíritu, es más fuerte que el que toma una ciudad. Gloria a Dios, aleluya, porque esto es para los íntegros, para los preparados, como tú eres. Tú eres una persona íntegra. Ahora el Eterno te llamó, te apartó, te separó para Él, te consagró para Él.
Lo que tenemos que seguir haciendo es seguir, ¿no es cierto?, con esta integridad y con estos dominios, de saber dominar nuestros propios impulsos. Y quiero decirte que te vas a poder desplazar con más libertad a partir de hoy. Te vas a desplazar, en forma ministerial, porque tenés enseñoreo de tu espíritu. Y dice la Biblia que es más fuerte que el que toma una ciudad. Es tremendo esto, hay que tener en cuenta esto, por la integridad de tu persona. Porque yo estoy enseñando en esta mañana que si te enseño a dominar tus impulsos, vas a poder desplazarte con más libertad. Hay muchas personas que son, de repente, tienen algunas cuestiones que no lo dejan estar en libertad, ¿no es cierto? Tienen la estima muy baja, tienen impulsos humanos que no lo dejan proyectarse. Y el Señor quiere quitar todas esas limitaciones y quiere marcar y que dejes marcas en otras personas, que estamos basados en el propósito y en la visión de Dios. Lo tienes que entender, porque a veces el motivo por lo que decae el compromiso son diferentes. Yo quiero ir ya, ¿no es cierto?, para ver por qué causa decae, ¿no es cierto?, el compromiso en alguna oportunidad. Quiera Dios que en ti no suceda esto, porque tú eres una persona piadosa, con un afecto fraternal maravilloso. El Espíritu de Dios me dice que tú tienes una característica, ¿no es cierto?, de líder, de una persona dada por Dios a la iglesia, y que te va a hacer continuar viviendo permanentemente en la presencia de Dios. Eres una persona piadosa, con mucho afecto. Gloria a Dios. Y hay motivos que a veces hace que el compromiso que tenemos con Dios pueda llegar a decaer. A veces la enfermedad, ¿no es cierto? Alguna enfermedad puede hacer que uno le haga decaer el compromiso que tiene con Dios. A veces el testimonio de otras personas, ¿no es cierto? Por ahí vos escuchaste una murmuración de tu persona, escuchaste un testimonio que no era bueno, de otras personas, ya sea en el barrio, ya sea en la ciudad, o sea en el medio de tus amistades, en el compañerismo que tenías con las personas, y escuchaste alguna murmuración que no estaba realmente en la verdad, y hizo decaer, ¿no es cierto?, tu compromiso con Dios. No solamente la enfermedad, sino que a veces el mal testimonio de la gente, la murmuración, y también a veces sucede que las personas mienten. Nunca te olvides que la mentira es un lugar donde se atrinchera nuestro enemigo para atacarnos en cualquier momento. Quiere el Señor que te cuides, ¿no es cierto? Porque hay atrincherado, ¿no es cierto? Alguien que quiere atacarte y no es otro que los demonios o el diablo mismo, y que lo quiere hacer en cualquier momento si no es en esta época. La mentira, guarda con eso. Estás anoticiada para que no decaiga tu compromiso con Dios. Dios tiene planes contigo. Estoy hablando contigo, dice el Espíritu Santo. Sí, contigo es. Cuídate, porque hay un atrincheramiento de mentiras que te quiere atacar en cualquier momento, si no lo fue ya, ¿no? Entonces, a veces decaemos en el compromiso con Dios por causa de la mentira. Hay veces que también no se te levanta el ánimo para la continuación de los propósitos que Dios tiene contigo, porque no alcanzaste lo que te propusiste.
las metas que tuviste en esta época del año 18 y 19. Y llegamos al 20 y al 2020 llegamos y no pudimos alcanzar la meta que teníamos propuesta alcanzar. Y quiero decirte que todos trabajamos con metas. Yo también, como pastor de la iglesia, Anita, mi fiel compañera, también tiene metas y muchas veces lamentablemente no son alcanzadas. Y esto hace decaer, ¿no es cierto?, que el ánimo no esté fuerte y que el ánimo, ¿no es cierto?, nos haga decaer, ¿no es cierto?, en el compromiso que tomamos con Dios. Sigue adelante con tu compromiso con Dios. Sigue adelante sirviéndole a Dios. Sigue. Pase lo que pase, sigue adelante. Sí, sigue adelante. Sí. Hay veces que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, porque los tiempos difíciles a muchos ha dejado fuera del plan. En tiempos difíciles muchos han querido dejar el ministerio y el servicio de la casa del Señor. Sí, a ti te estoy hablando porque el dinero no te alcanzó para tus cuestiones que antes las podías suplir en forma más fácil. Pero te aliento a que sigas adelante, no te decepciones. No. Necesitas cultivar una buena relación con tu pastor, con el pastor Juan, con la pastora Ana, con los muchachos que están en la misma línea, que son los pastores que me asisten cada día, las pastoras que nos asisten, los líderes de los departamentos, los consejeros, los maestros, los que ayudan. Hay una serie enorme de personas que están con el Señor en el trabajo de la obra y en la visión de Dios, que están conmigo aquí en el Buen Samaritano de Bosch y de Coronado. Así que cultiva estas buenas relaciones con ellos, porque por ahí te decepcionaste por alguna cuestión, pero sigue adelante. Cultiva tu buena relación con el pastor Juan. El pastor Juan quiere lo mejor para ti porque dice que el Señor que puso en ti, ¿no es cierto?, su espíritu, y porque vio que si vos te enseñoreás, si manejás a tu espíritu, sos más fuerte que el que toma una ciudad. Recíbelo en tu espíritu. Hay situaciones difíciles de resolver y muchas de estas cuestiones difíciles de resolver son las familiares, ¿no? Pero quiero recordarte que hubo un hombre, ¿no es cierto?, que tenía hijos y los hijos de Elí eran ministros. Es muy importante que recuerde que tus hijos también pueden ser ministros. Tal vez están en el plan del Señor, pero hay situaciones familiares difíciles de resolver. Y quiero recordarte esta historia, ¿no es cierto?, esta revelación de que los hijos de Elí eran ministros, y es muy importante el ejemplo y la disciplina que nuestros hijos ven en nosotros. Yo quiero en esta tarde que sepas que es muy importante tu ejemplo y tu disciplina, ¿no es cierto? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17, nos enseña una tremenda situación familiar. Capítulo Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25, nos dan y nos revelan una tremenda situación familiar. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Estoy re contento en esta tarde de poder decirte que eres una persona que tiene dominio propio, que estás siempre dispuesto, disponible y sin condiciones para la visión y el propósito de Dios. Continuamos en un momento más. Dios te bendiga, te saluda tu pastor Juan. Te saluda tu pastor Juan. Dios te bendiga. Saludo a los que nos escuchan. Que Dios los bendiga a todos. Amén y amén.
Gloria a Dios. Seguimos ahora la segunda parte de estos minutos que tenemos que aprovecharlos mientras podamos con toda intensidad. Gloria a Dios, aleluya. Quiero saber cómo respondemos al llamado de Dios, porque bíblicamente tenemos respuestas o ejemplos, mejor dicho, cuando el pueblo de Dios está siendo oprimido, ¿no es cierto? Y, y cómo el Señor identifica a los que estamos respondiendo al llamado de Dios. Y en el libro de Jueces capítulo 4, cuando tengas vos la Biblia a mano, los vas a poder leer en la historia. Yo mientras tanto voy desarrollando, ¿no es cierto?, lo que el Señor puso para ver cómo reaccionaron las personas, ¿no es cierto?, y cómo se ve como en un espejo de lo que hoy se ve en la iglesia en la actualidad. Así que capítulo 4 del libro de Jueces ponen los protagonistas, ¿no es cierto?, de aquel momento, el rey Javín, su capitán de ejército, Sísara, ponen los carros que había, ¿no es cierto? Esos son, digamos, los protagonistas de la historia. Y están los hijos de Israel, la iglesia. Está Barak y está también la profetisa, Débora, ¿no?, para Israel. Y están las tribus. Y cada tribu dice que recibe su llamado para unirse y hacer lo que no podían hacer solos al enfrentarse a su enemigo. Es interesante ver cómo reaccionaron. Y yo quiero que nosotros reaccionemos de esta manera. Capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 17, Jueces 5, 17, dice la Biblia, de tal manera, dice, Galat se quedó al otro lado del Jordán, punto y coma, ¿no? Ahí vemos una puntita, un puntito y una coma. Y habla de Dan, dice de Dan, y Dan dice, porque se estuvo junto a las naves. Y yo me preguntaba, ¿no es cierto?, ¿qué tenía que ver esto de las naves, de la cual el Espíritu Santo inspira, ¿no es cierto?, al escritor para hablar de lo que eran estas personas. Estas personas, la tribu de Dan, era una tribu que se dedicaba a la mercadería de todas partes, ¿no? Y se amarraban después en el puerto, y yo quiero llevarte a que nos pongamos en el puerto de Mar del Plata, o vayamos al puerto del Tigre, o vayamos a algún puerto que hemos llegado a conocer en alguna oportunidad. Y vemos que vienen los barcos ahí y se convertían en salones de venta. Claro, eran mercaderes, ellos andaban por las aguas, pasaban por puertos y compraban y vendían estas personas. Y dice la historia, dice que en el versículo 17 dice, ¿por qué se estuvo junto, ¿no es cierto?, a las naves estos hermanos? Porque había sido buenísima la compra y venta. Qué bárbaro, qué bueno que es la compra y venta, ¿verdad? Para que la Biblia nos haga conocer esto. Yo quiero que tú sepas que la compra y venta deja buenas ganancias. Yo me acuerdo que hace pocos años atrás nosotros estábamos en un comercio de compra y venta de comestibles, porque siempre nos dedicamos a la compra y venta de comestibles. Y una vez, por varios años estuvimos con Ana teniendo fiambrería. Y en otra época cambiamos el rubro porque vimos que la compra y venta dejaba más márgenes en los pesos y pusimos fiambrería. Y en verdad que hemos vivido buenos tiempos y nos llevaba, ¿no es cierto?, a como es... a tener emociones y pasiones que nos llamaban, ¿no es cierto?, a tener deseos que no iban a ser buenos a la larga, ¿no?
porque acá la Biblia dice en el versículo de Jueces 17 que ellos se quedaban, ¿no es cierto?, junto a las naves. Yo preguntaba al Espíritu Santo. Claro, había sido que era buenísimo el día que ellos se quedaban ahí, porque estamos hablando de un día de puerto, de un día del lugar donde ellos paraban los barcos y traían mercadería de todos otros lugares, de todas otras naciones, porque andaban navegando. Y el barco se convertía en un salón, ¿no es cierto?, de venta, así que ponían todo lo que ellos iban y lo revendían y hacían, pero negocios bárbaros, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Y el día había sido bueno, según el verso 17 del capítulo 5, y las ventas habían sido excelentísimas. Pero llega un aviso de parte de la persona de Dios usada para ese momento, que llega el aviso de Débora. Y claro, a veces el hombre de Dios da advertencia, exhorta, ¿no es cierto?, anima, consuela. El hombre de Dios es dirigido por Dios y no por las personas, es dirigido por Dios. No se lo puede manejar al pastor. El pastor lo maneja Dios, el hombre de Dios lo maneja Dios, por eso son hombres de Dios y mujeres de Dios. En este momento, según Jueces 5:17, llega el aviso de Débora. Y yo preguntaba, Débora le estaba hablando, ¿no es cierto?, le da un aviso, y ellos le preguntaba, Espíritu Santo, ¿y esta tribu va a dejar todo esto? Si le está trayendo una ganancia bárbara, si le está, ¿cómo iban a dejar dinero sin contar? ¿No? Porque cuando llega el aviso, ¿no es cierto?, me imagino que ellos habrán dicho dentro de sí, ¿cómo vamos a dejar todo esto? Porque tenían que ir a la batalla ellos, tenían que ir, ¿no es cierto?, a predicar, tenían que ir a meterse en las cosas que ellos tenían pactadas con el Señor, que como vos y yo en esta época, nosotros le dijimos, Señor, nosotros te vamos a seguir hasta que nos lleve a tu presencia. Lo hemos dicho cuando pasamos por las aguas. Voy a servirte y voy a adorarte y voy a hacer todo lo que en este momento, ¿no es cierto?, estoy diciendo. Y ellos habrán dicho lo mismo, pero si iban a la batalla, ¿qué iba a pasar con los barcos que ellos tenían, que estaban ahí parados en el puerto? ¿Qué iba a pasar con el negocio? Si era un negocio floreciente, si iban a la batalla, si iban a donde fueron invitados para ir, ¿no es cierto?, tenían que salir ellos a predicar, pero iban a arriesgar el negocio. La gente, los clientes que tenían ellos todos los días ahí en el puerto, ¿no era mejor permanecer neutral de lo que Dan tenía que representar al Señor en la calle, en las iglesias, en los lugares donde tenían que ir a predicar, a prepararse, a cantar, a alabar, no sé, a hacer tantas cosas, ¿no? Y hoy representa a Dan. Yo cuando estaba metido acá en Jueces, el cristiano que pertenece a la familia de Dios, mejor dicho, conoce lo que Dios demanda de nosotros. Yo podría haber seguido en mi negocio. Anita, mi fiel compañera, también podía haber seguido. Mis hijos podían haber seguido en sus negocios. Las personas que me siguieron, ¿no es cierto?, desde hace 30 años ya que estamos predicando el Evangelio, no dejaron sus actividades, pero tampoco dejaron de servir a Dios, porque conocen lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Conocen las demandas de Dios, porque el pastor Juan les ha enseñado que hay que trabajar, sí, pero que hay que también servir al Señor, porque tenemos que escuchar que Dios fue el que nos llamó. Pero Dan representa hoy a muchos que no responden, Hay veces que no se responde al llamado.
prefieren permanecer en el barco, en el salón de ventas, ¿no? Como estaban estos muchachos, estas mujeres. El sonido, ¿no es cierto?, que tiene el dinero, ¿no? Que a quién no nos va a gustar, ¿no? Pero ese sonido del dinero, el aplauso de las personas no convertidas. Hay muchas personas que no se convierten a Jesucristo y que cuando te ven aplauden, no porque estás en las filas del Señor, sino porque quiere que vuelvas a las fiestas, a las cuestiones que ahora estuviste. Te quieren o prefieren que estés en el barco, en el salón de ventas, ¿no es cierto?, del otro tiempo. A veces la opinión de la familia quiere que permanezcas en el salón de ventas. Porque hay gente en tu familia hay gente de tu familia y amigos que le están haciendo sordo al llamado de Dios. Sí, cerraron el oído. Cuando te ven a ti saben que vas a hablar del Señor. Sabes que tienes un dominio ahora, un dominio propio, un don de Dios que te dio el Eterno. Y que ahora tú te enseñoreaste de tu espíritu y sos un hombre, una mujer fuerte, más que el que toma una ciudad. Y entonces la gente, como no se convierten y como familia opinan, ¿cuántas opiniones has escuchado en estos tiempos, no? Y los amigos, ¿no es cierto?, que hacen oídos sordos al llamado que les llega a ellos por este medio, ¿no? Y por el milagro que ellos ven ahora en ti, porque tú eres un milagro de parte de Dios. Cómo Dios te convirtió, cómo Dios te ayudó, cómo Dios te cambió la ropa, te puso un ropaje nuevo, te mudó en otro hombre, te mudó en otra mujer, mudó tu familia completa. Gloria a Dios. Pero ellos hacen oídos sordos, los amigos. Hacen oídos sordos. En algún caso parte de tu familia lo está haciendo al llamado de Dios. Así es mucho lo que se representa hoy a la tribu de Dan, ¿no es cierto? En el versículo 16 dice la palabra del Señor: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. La gente de Rubén, la tribu de Rubén, eran gente pensante, gente que consideraba que tenía buen juicio. Digamos, eran los instruidos, los que hablaban. Y llega el aviso una vez más del hombre o de la mujer de Dios. Entonces Rubén dice que los llama a una reunión para analizar la situación desde todos los ángulos, porque no podían tomar decisiones apresuradas. ¿Será que debían considerar también que el llamado lo hacía una mujer? Porque hay veces que una mujer como tú, ¿no?, como mi esposa Anita, como Karina, como todas las mujeres que están activas en el servicio de la casa del Señor del Buen Samaritano, a veces tú como mujer vas a dar un aviso, vas a dar, ¿no es cierto?, algo que viene del cielo para las personas. Y muchas personas, como lo haces tú como mujer, no consideran, ¿no es cierto?, no consideran la palabra que estás hablando y siguen haciendo la suya. Porque yo no sé por qué es así el hombre o la mujer de la época, ¿no? No consideran que el llamado de Dios lo podría usar también el Señor Dios Todopoderoso. ¿Podía bendecir a hombres que seguían a una mujer en una batalla? Se preguntan muchos. ¿Puedo llevarle el apunte a esta mujer de que Dios me va a bendecir o que Dios va a estar conmigo siguiendo, ¿no es cierto?, a una mujer en una batalla? Esto se refleja mucho en la época que estamos,
digamos, mucha gente analiza las cosas. No les gusta el liderazgo a veces, porque hay una mujer liderando un departamento, hay una mujer liderando una iglesia, y se refleja mucho, ¿no es cierto? Y analizan todas las cosas. No le gusta el liderazgo, no le gusta el método que emplea, ¿no es cierto? La iglesia, las personas que están adelante, llevando junto a todo un cuerpo, ¿no es cierto?, a un ejército de hombres y de mujeres, el método que Dios le va marcando a cada uno. No les gusta a veces el momento, ¿no es cierto? Ah, no, ahora es invierno, voy en verano, no, ahora no es el día, no le gusta el personal, no le gusta el lugar. Digamos, se pasan el tiempo analizando y juzgando, ¿no es cierto? Y dejan de responder a un compromiso con Dios. Que nunca te suceda el analizar mucho, sino dile sí al Señor. Dígale una vez más a las personas, díganle sí al Señor. Y el Señor hará las cosas que realmente Dios quiera en este tiempo. Yo estoy dispuesto para seguir adelante, dispuesto para que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida. Yo quiero decir para la época que estamos, tú debes cumplir con tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué pasó, Pastor Juan, que me dice cumple tu ministerio? Porque ya en el Nuevo Tiempo Pablo le hablaba, ¿no es cierto?, a su hijo Timoteo, que cumpliera su ministerio. Y es tan maravilloso ver, ¿no es cierto?, lo que siente un padre espiritual, ¿no es cierto?, con sus hijos. Y yo en esta tarde quiero, ¿no es cierto?, quiero esto, ¿no es cierto?, pone en mi corazón el Espíritu Santo de que tú cumplas tu ministerio. Según el capítulo 4 del libro de Segunda de Timoteo, yo quería, ¿no es cierto?, en esta mañana, en esta tarde, poder leer, ¿no es cierto?, el capítulo 4. Me encanta a mí la palabra del Señor, que a mí no me sorprende que Pablo, digamos, pueda en este capítulo 4 de Segunda de Timoteo, apela, ¿no es cierto?, personalmente a el intenso amor que tenía por su hijo espiritual, ¿no?, por la fidelidad de Timoteo al Señor y a sí mismo, ¿no es cierto?, porque Timoteo amaba mucho, ¿no es cierto?, a Pablo. Y yo entiendo que tú me amas a mí, me lo dices siempre, y tú sabes lo que yo quiero de parte del Señor, que puedas llegar, ¿no es cierto?, que puedas llegar a ser, ¿no es cierto?, el hombre, la mujer, que se te da un encargo y que debes prestar mucha atención. Yo quiero decirte en esta tarde, según lo que el Espíritu me dice, hoy el Señor quiere darte un encargo y que prestes mucha atención, ¿no es cierto?, como tratábamos en la primera parte de este mensaje del día de hoy, que prediques la palabra. Yo quiero que puedas, por la fidelidad que tienes al Señor y que tienes hacia mí como pastor tuyo, que prediques la palabra. Yo quiero abrir, ¿no es cierto?, un capítulo más en tu vida, exhortándote a continuar en la palabra en tu vida propia, en tu vida personal. Yo quiero en el nombre del Señor, si a mí me ha traído beneficios que hoy considero han sido de gran bendición para mi vida, es lo que quiero para ti. Que tú puedas continuar en la palabra,
en tu vida propia, en tu vida personal. Y te animo, te exhorto a llevar esa palabra a otros, ya no solo para tu vida personal propia, privada, no solamente para ti, sigue haciéndolo para ti, pero ahora que la lleves a otro. ¿Qué quiere Pastor Juan? Que nosotros hemos recibido la palabra y ahora ya estamos en el tiempo eh, de que la podamos transmitir. Es muy importante que la prediques. Yo quiero que sepas que es muy importante para mí como ser tu pastor, tu mentor, tu ayudador, tu compañero, para el ministerio de la iglesia, para el servicio de la iglesia. Te doy un encargue. Un encargue en la boca de Dios significa una orden militar. Yo te estoy dando una orden militar para que persistas tú, y yo seguiré haciéndolo mientras tenga vida aquí en la tierra, de seguir predicando la palabra. Y estoy haciendo un llamado al cielo ahora. Estoy llamando a Cristo, al Señor mismo, como testigo del encargo que te estoy dando, que te estoy recordando, que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Te estoy dando una orden militar. Te estoy encargando que prediques la palabra. Y estoy llamando a Cristo como testigo del encargo que te estoy dando. Porque un día Cristo va a volver y va a someter a prueba tu ministerio. ¿Cómo, Pastor Juan? Te recuerdo que Cristo va a volver y va a someter a prueba a tu ministerio. Según dice el versículo 2, predicar la palabra. Dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué estoy diciendo, pastor? Escucha bien, ya conoces la palabra, sigue trazándola y así hacela comprensible, como en esta mañana trato de hacerlo yo, y aplícala a las vidas de las personas, que ellos te puedan entender cuando tú le hablas y que la puedan hacer, que la puedan poner en práctica. Nuestra primera obligación en el día de hoy es impartir conocimiento. A mí me fue bien conocer la palabra de Dios. Hubiese terminado de otra manera mi vida, pero quiero que la obligación, que vos sepas en el día de hoy que tenés que impartir tu conocimiento, y ese conocimiento lleve el propósito de guiar a la obediencia a los que hemos sido enseñados. Yo fui enseñado a ser obediente a Dios. No estaba en mis planes eso, pero alguien tuvo la obligación de impartirme conocimiento y me guió a la palabra del Señor, a la obediencia. Predicar no es proclamar una teoría, no es una teoría, no es tampoco debatir respecto de una duda. Predicar es proclamar la palabra, la verdad, conforme ha sido revelada. Nosotros tenemos la verdad, la palabra de Dios revelada. Dice instar, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Significa esto estar listo. Hoy estás listo para predicarle a alguien. Hoy vayas a instar, significa que vayas a dárselo con urgencia. Anda urgentemente a la palabra de Dios, llévasela con urgencia, que no se pierda la persona. Exprésala urgentemente,
Instar significa estar listo, expresar con urgencia, y esta debe ser tu actitud ahora. Hoy tiene que ser esta tu actitud. Según el versículo 16 y 17 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Escucha, para redarguir, para corregir. ¿Quieres corregir a alguien? Vaya urgente. Vaya urgente. Para instruir en justicia, a fin de que ese hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Compárese en este momento lo que el Señor nos está diciendo y usted y yo vamos a ver que los deberes de la predicación caen en una forma de paralelo con los propósitos por los cuales Dios nos ha dado su palabra a nosotros. El ministro de la palabra no reprende ni redarguye con sus palabras, sino con las palabras de Dios. No trate de enseñar con sus palabras propias humanas, no. Usted tiene que hacer y yo tengo que hacer con la palabra de Dios, con la palabra inspirada. ¿Por qué los cristianos debemos proclamar la palabra de Dios? Porque vendrán tiempos en cuando la gente no va a querer oír la palabra de Dios. El versículo 3 lo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, este tiempo quiero decirte que ya llegó acá, ya llegó al medio donde estamos. Ya llegó, hay gente que no quiere oír la palabra de Dios. Muchos que van a la iglesia no quieren sana doctrina, en lugar de eso quieren ir a espectáculos religiosos. Para que los ejecutantes que están ministrando en esa época, en aquellos lugares que son espectaculares, les acaricien los oídos. Hay muchas iglesias, ¿no es cierto?, que parecen de telenovelas, fascinan con las novelas que le cuentan. Demasiado a menudo se ignora a las personas que simplemente, como nosotros, abrimos la Biblia y la enseñamos. Yo abro la Biblia y enseño la Biblia. Usted aprende porque de la Biblia es enseñada. Y usted tiene que hacer lo mismo hoy, enseñar por la Biblia. No nos convertimos en una celebridad, cada uno de nosotros. Cumple tu ministerio. Termino ya. Pablo estaba muy pronto para terminar, ¿no es cierto?, su carrera. Pero a la vida y ministerio de Timoteo le quedaba mucho por delante. Y yo quiero que sepas que hay gente a tu alrededor, hay gente al lado tuyo y gente como vos que tienen todavía mucho tiempo por delante. Así que cumple tu ministerio. Dale cumplimiento y dale el lugar, el propósito, ¿no es cierto?, que Dios quiere contigo. Qué maravilloso es que Dios tenga un ministerio específico con cada uno de sus hijos. Qué maravilloso que lo tenga contigo. Nuestra tarea es encontrar, ¿no es cierto?, su voluntad y hacerla hasta el último día que tengamos vida. Esto te involucra a vos a ser sobrio. Quiero decirte terminando, sé sobrio. Que puedas soportar lo que estamos viviendo en esta época, que puedas soportar, soporta solamente, ¿no es cierto? Y quiero terminar diciendo, hacé la obra de Dios, que estés dispuesto y disponible a todo lo que Dios quiera, sin ponerle condicionamientos a Dios.
Está clara mi enseñanza hoy, creo, Dios. Yo me voy a ocupar, Señor, ahora de recordarle a los jóvenes que son el futuro. Pastor, pastora, jovencito, jovencita, ustedes son el futuro, el presente y el futuro de la iglesia. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga y te guarde.